¿Ya se saludaron los unos a los otros? Hoy seguimos con nuestra serie acerca del hombre y la mujer, sus diferencias, y este es el capítulo 4. Los que toman apuntes. Entonces vamos a ver un resumen. Dios creó al hombre. Hay que partir de ese principio, ¿no? Por más que parezca, no venimos del mono. Sino que Dios nos creó. También creó Dios a la mujer como ayuda idónea. A los dos los creó diferentes. Son diferentes las características. De esta manera aparecen los roles. De esta manera recibimos identidad. Usted tiene identidad porque Dios lo creó diferente. A la mujer. El hombre es el sacerdote. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y la mujer es la inspiradora de ese sacerdote. Amén. No me preocupé porque pensé que iban a decir amén. También hablamos de la vida de pareja y cómo comienza la vida de pareja, que comienza el gusto, luego hay que bajar un poquito ese gusto y hay que seguir con la amistad, luego la conquista, luego el noviazgo, luego el compromiso, la boda y hasta llegar al hogar. Cuando se llega al hogar es donde aparece la voluntad. Y ahí es donde algunos se vuelven voluntariosos o algunas se vuelven voluntariosas y entonces comienzan los conflictos y que, mejor dicho, y algunos psicólogos dicen que se necesita 1 año y medio para empalmar los dos temperamentos y algunos se toman toda la vida, otros, para otros no hay necesidad, pero ahí en el hogar es donde se despierta la voluntad y esa voluntad, cuando hay amor, la voluntad tiene que menguar. Yo pensé que iban a decir amén. La voluntad tiene que menguar. Amén. Es para las 3 personas que dijeron amén. Menguar. Amén. Solo las mujeres. Porque cuando hay amor, el amor tiene que cubrir multitud de faltas. Eso es lo que hace el amor. Ahí es donde se comienza a negociar. Hay que aprovechar los primeros meses de un matrimonio para comenzar a negociar qué es lo que se recibe en casa y qué no se va a recibir en casa, qué vamos a vivir en casa y qué no vamos a vivir en casa, cómo vamos a hablar en la casa, cómo no vamos a hablar en la casa, qué queremos que los niños aprendan, qué queremos que los niños no aprendan, etcétera, etcétera. La idea es, además de negociar en esa negociación, además de negociar esos principios básicos, hay que encontrar las metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y usted las debe dividir así: metas personales, metas familiares y metas ministeriales. Ninguna de las metas debe tropezar con la otra. Si el Espíritu Santo está ahí en los sueños y en las metas, cada una de esas metas va a impulsar a la otra. Ninguna tiene que estorbar. Siempre tiene que ser así como un relojito. Usted va avanzando y se va dando cuenta que lo que se propuso a corto plazo le va a servir a mediano plazo y le va a servir a un largo plazo. Si el Espíritu Santo está en la relación, la persona que está a su lado le tiene que ayudar a cumplir cada una de esas metas y esos sueños. Y usted a su vez tiene que ayudarle a esa persona que cumpla sus metas y sus sueños. De esta manera ninguno de los dos va a ser un frustrado, porque usted se imagina, después de los años hay personas que dicen: yo después de que me casé con usted pasó esto y esto. ¿Usted no ha visto ese comercial? Viejito, ¿usted se acuerda que cuando nos cogió ese carro usted estaba a mi lado?
y comienza a hablar así, y que me dio tal enfermedad y me pasó tal cosa y tal, y usted siempre estuvo a mi lado, y luego le dice, ¿usted es qué? Usted me trae mala suerte. Usted me trae mala suerte. Claro, después de 50 años se dio cuenta. La idea es que el uno impulse al otro. Cuando se está negociando, en toda relación tienen que aparecer los principios. Repita conmigo, principios. Principios. Dígalo más fuerte, principios. Principios. Mire, en los principios está la personalidad de un hogar. Los principios. Principios de autoridad. Tienen que aparecer los principios de autoridad. Los principios de obediencia. Principios de fe. Principios financieros. Principios educativos. Principios de honra. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se lo repito? ¿Ya se quedaron? Principios de autoridad. Principios de obediencia. Principios de fe. Principios financieros, principios educativos, principios de honra, etc. Muchos principios aparecen ahí, pero es que usted tiene que aprender a negociar esos principios. Amén. ¿Se acuerda que cuando hablamos de negociaciones veíamos que algunos amigos desaparecen? Tienen que desaparecer y quedar los amigos en común. Tienen que quedar esos amigos que son de bendición. Tienen que quedar esos amigos que aportan al hogar. También no solamente los amigos, sino también se tiene que negociar los lugares. Hay unos lugares que son de interés común. Hay que alimentar esos lugares. Hay que asistir a esos lugares. Hay que estar con la otra persona en esos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Se tienen que negociar varias cositas. Pero los principios, cuando quedan los principios, esos principios no se pueden mover. Usted se acuerda que cuando el Señor comienza a hablar de sus leyes, de sus estatutos, de sus ordenanzas, Él establece principios. Vuelvo a repetir, principios. Esos principios son inamovibles. Esos principios nunca van a cambiar. Lo mismo que los principios que usted establezca en su hogar, en su casa, nunca podrán cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Luego, después de varias charlas, el amor, el amor, el amor. Entre 400,000 óvulos, Dios escoge uno, el cual crece muy rápido y se vuelve 1000 veces más grande. Comienza a moverse y pasa por las trompas de falopio. Luego comienza la ovulación. Después se va desplazando hacia el útero. Mientras tanto, millones y millones de espermatozoides comienzan una carrera. ¿Quién será el más veloz? Solo unos pocos pasarán la barrera del cuello uterino. Después de que han pasado muchos obstáculos, los sobrevivientes ven de lejos el óvulo. Muchos mueren de cansancio y otros son atrapados en el camino. Pero uno, solo uno, logra ganarles a todos. Y cuando entra, pierde la cola. Pero no le importa, porque al final solo uno ganó la carrera y se cierra la puerta. Y ese es el milagro de la vida. Ahí nacimos todos. Hoy vamos a hablar de cuando llegan los hijos. Qué susto, ¿no? Son pequeñitos, tiernos, inofensivos, delicados. Se dejan llevar, se dejan traer. Y después usted comienza a trasnochar. Baja 50 kilos de peso. Pasa hambres. No, tampoco. Pero cuando llegan los hijos, y cuando llegan los hijos, las cosas cambian mucho más que lo que cambiaron cuando se unió en matrimonio usted con esa mujer. Las cosas cambian con la llegada de los hijos como un 500%. Cada niño trae una sorpresa debajo del brazo. Si no, la sorpresa es el soldado Solaque. Cada uno de los niños trae una sorpresa. Cada uno, dicen algunos, ¿no? Las abuelitas decían que el niño trae el pan debajo del brazo. ¿Te imaginas, no? Cada niño trae el pan debajo del brazo. Mira lo que dice Salmos, capítulo 127, versículos 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los niños, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano de valientes, así son los hijos
habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová. Miren, la herencia, toda herencia, la herencia, cuando ustedes, ¿cuántos han recibido herencia aquí alguna vez? Una herencia, que han recibido una herencia. Poquitos. Hay que orar, Señor, por favor. Esas herencias hay que multiplicarlas. No son herencias para traerlas a menos. Hay unos hijos que lo único que hacen es dañar empresas, fábricas, despilfarrar dinero, propiedades. Yo he conocido personas que lo único que hacen con una herencia es desvanecerla como si fueran cenizas en sus manos. Y se pierde toda una herencia. Pero lo cierto de una herencia es que la herencia tiene que multiplicarse. Repita conmigo, la herencia se tiene que multiplicar. Entonces, cuando la Biblia dice herencia de Jehová son los niños, está diciendo que esos niños se tienen que multiplicar. Ningún papá dijo, uy, no. Se tienen que multiplicar, pero tienen que multiplicar la riqueza que usted les dé a ellos. Ellos la tienen que multiplicar. Y esa es una preocupación que tiene que aparecer en los padres que están dejando su herencia en sus hijos. ¿Cuál es la herencia que usted le está dejando a sus hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Mire, la iglesia crece por los bebés. ¿Sabían eso? Una de las formas como los musulmanes se están esparciendo por todo el mundo es teniendo hijos. Nosotros los cristianos tenemos en promedio creo que es 1.26 por pareja. O sea que cada 2 personas, solo un ejemplar, 1.26 sale de cada pareja. Hay personas que dicen, parejas que dicen no queremos tener hijos y no tienen hijos, lo único que hacen es a veces adoptar y a veces no adoptan. Otras parejas dicen queremos uno solo, entonces en vez de multiplicar se restó, quedó uno solo. Y hay otros que dicen queremos 2, entonces la cuenta quedó en ceros. Otras personas que dicen 3, 4, 5, 7, 9, 11, etcétera, etcétera. En Antioquia que tienen 24, 25 hijos. Eso ya es otra cosa, pero ustedes ven esas culturas, por ejemplo los musulmanes, ellos tienen 7, 8 hijos cada familia y cada vez que tienen más hijos, su misma religión los honra a ellos. Debería ser que nosotros los cristianos tuviéramos muchos hijos, pero eso es difícil, ¿no? Difícil si nosotros tenemos 2 hijas y parecen un ejército. Difícil que se multipliquen, pero la riqueza que usted ponga en sus hijos tiene que multiplicarse. Aquí atrás tenemos un semillero de multiplicadores. ¿No te dicen amén? Es una fábrica que tenemos allá atrás. Con unos niños que tienen que multiplicar la riqueza, el conocimiento, el temor de Dios, los valores tienen que multiplicar, los valores que usted les dé, el conocimiento que usted les brinde a ellos lo tienen que multiplicar. Siempre un papá, una mamá, lo que quiere para su hijo es que vaya mucho más lejos, llegue mucho más lejos de lo que usted haya llegado, ¿cierto? Eso es lo que uno piensa como padre. Yo, por ejemplo, pensaba, y esa era una discusión seria de niño, que si uno se salía de Colombia se caía. y siempre uno era de la escuela a la casa. Yo sabía que había otro camino cuando me cambiaban de escuela. Me echaron de la escuela, camine para otra. Hay otro camino, hay otro recorrido. Pero era siempre o de la iglesia a la casa, o a donde estudiara, o donde trabajara, a mi casa. Y como que ese era el mundo para uno, no había nada más.
Pero ¿por qué ocurría eso? Porque mis papás no se preocuparon por mostrarme un mapa mundi y decir, nosotros somos este puntico ahí, ese chiquitico. Usted podría viajar, atravesar el océano, irse al otro lado, irse para el otro, para arriba, para abajo. ¿Sabe que Argentina existe? ¿Sabe que España existe? ¿Sabe que Inglaterra existe? ¿Sabe que China existe? Ellos no me dijeron eso. Ellos solamente me llevaban a la iglesia y me ponían a orar. Me hablaban muchísimo del temor de Dios, pero faltaron cosas en la educación. Y esas son cosas que usted debe enseñarle a sus hijos y decirles, sabe que usted puede llegar mucho más allá, porque el Señor me lo entregó por herencia. Y yo tengo que multiplicar mi herencia. Que usted llegue mucho más lejos de lo que yo llegué. Que vuele, que coja más aviones de los que yo cogí. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué debemos hacer con los hijos? Para que ellos lleguen muy lejos. Porque finalmente dice que son como saetas, ¿cierto? Las manos del valiente. En las manos del valiente. Las saetas. Y tienen que llegar lejos. Mateo capítulo 18, versículo 5. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Se lo voy a volver a repetir porque habrán unos que digan, es que usted no conoce a mis hijos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Eso le está diciendo Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 5. Entonces, número 1, ¿qué tiene que hacer usted con sus hijos? Recibirlos. Reciba a sus hijos. Ahí entonces todo lo que dicen, alegan, pregonan del aborto no aplica, porque lo que usted tiene que hacer es recibir sus hijos. ¿Cuántos reciben a sus hijos? Amén. ¿Cuántos los van a recibir de ahora en adelante? Amén. ¿Sí ve? Tremendo, ¿no? Hacía falta esta palabra. Claro, hay que recibir los hijos. Hay que recibirlos. Y usted dirá, es que se portan tan mal cuando ya son grandecitos, es que se portan tan mal, tengo pereza de abrirles la puerta, tengo pereza de recibirlos. ¿Sabe? Que la Biblia habla del hijo pródigo y cómo el papá, después de que el hijo despilfarró toda la herencia, hizo lo que hizo y después quiso volver, su papá lo recibió con brazos abiertos y lloró sobre su cuello y ofreció una fiesta en honor a su hijo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer con ellos siempre, siempre es recibirlos. Recibirlos. Usted no les puede cerrar la puerta a menos que estén en otro proceso, pero no les puede cerrar la puerta a sus hijos. Tiene que recibirlos. Mira que está solo, díganles, tiene que recibir a sus hijos. Eso es brindarle una cuota de amor impresionante a sus hijos. ¿Sabe que una de las características de nuestro Dios es que es nuestro Padre? Gloria a Dios por las 4 personas que dijeron amén. Una de las características de Dios es que Dios es nuestro Padre. Amén. Y otra característica maravillosa de Dios es que Dios nos ha recibido pese a que nosotros tratamos de alejarnos de Él. Él siempre abre sus brazos y nos recibe. ¿Cuántos se han sentido recibidos por el Señor? Amén. Esa es una característica de Dios impresionante, que su amor nunca se agota. Su amor nunca se agota. Y muchas veces nos rebelamos contra Dios y peleamos contra Dios y decimos no más, o queremos hacer otras cosas, y luego cuando volteamos a mirar a nuestro Padre, Él tiene sus brazos abiertos diciendo, pero ven a mí, sé que te has portado mal, sé que te has rebelado, sé que te has dividido a ti mismo, pero ven a mí, reconcíliate conmigo. Esa es una palabra que el Señor siempre pone en sus labios para con sus hijos. Ven, reconcíliate conmigo. Ven, reconciliémonos. Una labor importante del Señor Jesucristo cuando vino fue reconciliarnos con el Padre. Usted y yo estamos llamados a ser reconciliados con nuestro Dios.
Cada día que pasa cometemos errores, fallamos, faltamos a los principios que el Señor nos puso, pero luego que lo volteamos a mirar a Él está con sus brazos abiertos siempre diciendo: ven, reconciliémonos, partamos de ceros, comencemos ahora mismo. Entonces, número uno, lo que usted tiene que hacer con su hijo es recibirlo. Recibirlo. Algunos estarán pensando: uy, yo pensé que me había librado. Pero no. Usted será papá, usted será mamá toda su vida. Toda su vida. Hay un dicho por ahí que dice que cuando se muere el esposo, el título de la que queda es viuda. O viudo si se murió el esposo, se murió la esposa. Si se muere los padres, es huérfano, ¿cierto? Si se muere el jefe, desempleado. Pero el mismo dichito ese dice: pero si se mueren los hijos, ¿cómo se llama uno? Uno es papá toda la vida. Toda la vida. Nosotros molestamos a mi hermano menor, que el Señor le dijo a mi papá que él iba a tener hijos hombres, para servirle, para ministrarle y todo. Bueno, molestamos a mi hermano menor y le decimos que porque mi mamá tuvo un aborto, ella perdió al tercer hijo, o sea que el tercero viene a ser como el cuarto. Mi mamá perdió al tercer hijo, pero es que ellos creían que era una niña. Entonces todos comenzaron a comprarlo de niña y todo, pero mi papá tenía eso, pero el Señor me dijo que era un niño, que yo iba a tener niños, hombres, sobre todo uno, el de la mitad. Ay, ustedes no tienen compasión conmigo. Pero lo molestamos porque decimos que como mi mamá quedó con esa idea que todo lo que le dejó fue rosadito a él. Y siempre lo molestamos, pero ella siempre quedó con la historia de la forma como perdió su bebé, de la forma como no se dieron las cosas, como su salud, como la salud del bebé, como se quebrantó esa parte. Y eso me hace pensar en que uno es padre para toda la vida. Yo tengo una hija lejos, ahorita está pidiendo oración por unos incendios. ¿Usted se acuerda que hace 2 años hubo unos incendios en Santa Rosa, que la llama llegaba hasta 9 metros de altura y los vientos entonces bajaban la llama y cogía la otra casa? Y luego subía la llama, así bajaba y cogía la otra casa, y así iba avanzando por toda Santa Rosa. Y entonces el Señor le habló al pastor que a la iglesia no le iba a pasar nada. Entonces él comenzó a recibir personas que se hospedaran ahí mientras que pasaba el incendio y todo. Y ahora mismo están en eso mismo, en esa misma situación. Está en los montes cercanos al condado de donde vive ella, y ya ha cogido casas. Y se sigue subiendo así 9, 15 metros y baja. Y hay unos freeway. Los freeways son como la 30, que tiene unos carriles allá, otros carriles allá, son muy anchos, pero la llama sube tanto que cuando baja alcanza a coger la otra casa y prender la otra casa. Y ahorita está en esa situación, y además de eso tiene que estudiar, y además de eso tiene que trabajar, tiene muchas responsabilidades, pero siempre nosotros, papá y mamá, estamos presentes todos los días, con videochat, videollamadas, con chats, con mensajes, con texto, con Biblia, con oración. Siempre estamos presentes, porque nosotros entendemos: no fue el día que salió de casa que dejamos de ser sus padres, seguimos siendo sus padres a pesar de la distancia, a pesar de los años que pueda tener, seguimos siendo sus padres. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Los que son papá y mamá, levanten la mano. Ustedes seguirán siendo papá y mamá toda su vida, toda la vida. Ustedes fueron hechos para recibir esos hijos. Recíbalos con amor. Amén. Proverbios 22:6.
Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Segunda cosa que nos toca hacer siempre es instruirlos. Instruirlos. Usted se convierte en un maestro por esos hijos. Cuando dice instruye al niño en su camino, está hablando de los principios en su casa, los principios en su hogar. Instruye al niño en su camino. Enséñale los principios que tú negociaste con tu esposa, que entre los dos negociaron. Esos principios que encontraron, hay que enseñárselos a esos hijos. Esos hijos deben tener claro cuál es su fe. ¿Cuál es su fe? Esos hijos deben tener claro cuáles son las palabras que van a decir, que van a pronunciar, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que enseñarle, mijito, cuando usted se pegue, tiene que decir esta palabra, esta otra no. ¿Cierto? Usted tiene que enseñarle a hablar a sus hijos, instruirlos. Hablamos de la fe, y hablando de la fe, mire, con mi esposa estábamos hablando de diseñar, o que las maestras diseñen un sobrecito para los niños para su diezmo. Enséñale a su hijo a diezmar. Seguro va a diezmar 100, 200 pesos, dependiendo de lo que usted le dé de onces, 50 centavos, dependiendo de lo que usted le dé de onces. Y enséñelo a sacar el diezmo desde muy temprana edad. Y después usted se dará cuenta que nunca le va a doler, porque ese fue un principio que usted le enseñó a su hijo. Enséñele a sus hijos el diezmo. Enséñale a sus hijos que cuando entre semana se pase con el ofrendario, él pueda tener una moneda y depositarla en el ofrendario. Que eso sea una alegría para él toda su vida, toda su vida. La Biblia dice que cuando él pregunte, papá o mamá, ¿por qué echamos esa ofrenda ahí? ¿Por qué estamos entregando el dinero? Usted siente a su hijo en sus piernas y comience a contarle de dónde lo sacó el Señor. Todo eso hay que hacer con los niños, instruirlos. Usted no le puede dar, no puede golpear a su hijo o disciplinar a su hijo si no lo ha instruido primero. Ese es un error que se comete muy frecuentemente. Golpear a los hijos sin haberlos instruido. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Número 3. Pero vamos a leer Proverbios 29:15. Proverbios 23, 13 y 14. Y Proverbios 19, 18. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La siguiente cita dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y la tercera cita dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Proverbios 29:15, Proverbios 23, 13 y 14 y Proverbios 19, 18. Miren lo importante que es la vara en la educación. La varita. El problema ahí es que, antes de seguir con la parte de la corrección, el problema de el ser humano es la ira. Y la ira daña una corrección. Un papá, una mamá que corrija, que le dé varita a su hijo con ira, no lo está corrigiendo, lo está torturando. No se puede, porque entraríamos en una violencia intrafamiliar, que según la Biblia dice que nosotros debemos sujetarnos a las leyes. Y entonces, por esa violencia intrafamiliar, usted tendría que pagar cárcel.
Usted tendría que ir a un juzgado, usted tendría que ser denunciado, ser penalizado, porque castigó a su hijo con ira. La corrección tiene que ir acompañada de muchísimo amor. Muchísimo amor. Porque no porque usted tenga que darle varita a su hijo, usted dejó de amarlo. ¿Se acuerda que hay una historia que nos contaron las abuelitas siempre y después las mamás y después nos la contaron a nosotros también y nosotros se la contamos a nuestros hijos? No sabemos qué tan real sea, pero de pronto tiene su parte real, que un tipo llegó y se compró un carro y lo llevó a su casa y se lo mostró a su mujer y a su hijita y todo, y entonces felices todos ahí comieron y de pronto están hablando así de todas las riquezas, la prosperidad, la bendición, todo lo que han alcanzado, y la niña se perdió el mapa, y un niño en silencio es un niño peligroso, ¿no? Y entonces que cuando el papá fue a mirar, la niña había despichado el de encender cigarrillo, el botoncito ese de encender cigarrillo, y había quemado toda la silletería, la quemó. ¡Qué ocurrencias hace esa niña! Y quemó toda la silletería, y después de que quemó toda la silletería, salió el papá y entonces se encendió en ira. Y cogió a la niña con un palo y le pegó en las manos y le pegó y le pegó y le pegó, pero estaba encendido en ira, le pegó y le pegó y le pegó a la niña muchísimo. Y entonces ya la mamá tratando de meterse, y ya cuando lo logró, entonces la llevó al médico porque tenía las manos muy mal, y el médico entonces allá tratando, le tuvo que amputar las dos manos. Imagínense, y el esposo, el papá, se suicidó. Y la niña quedó así, ñoquita, y cuando está ahí, entonces la mamá le explica: es que tus manitos, perdiste las manitos, no sé qué. Y la niña dijo: pero las manitos, así como los dientes, me volverán a salir. Y que la mamá se volvió loca. Entonces, papá suicidado, mamá loca, y la niña sin manitos. Imagínense una historia tan trágica. Por la ira, seguramente fue real. Si han distribuido esa historia a tantas generaciones, seguro fue real. Pero no solamente eso. Mire, han pasado tantas cosas por culpa de la ira, y corregir a los niños con ira es terrible. A nosotros hace varios años nos pasó que tuvimos aquí a una bruja haciendo sus brujerías y sus fechorías y todo. Y entonces una de esas fue que en una semana todos los papás de la iglesia, todos los papás le pegaron muy duro a los hijos. Todos los hijos llegaron con las piernas moradas, con la espalda morada, todos. Y eso fue un proceso de sanidad, un proceso de corrección a los mismos padres, de consejería. El colegio, las profesoras del colegio estaban muy bravas contra los papás. Los citaron varias veces al colegio, les hicieron escribir notificaciones y todo para que eso se corrigiera. Pero es que corregir a los hijos con ira es un error. Es un error, porque entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque lo que ahora dicen los psicólogos: no toque a sus hijos, no toque a sus hijos. Pero la Biblia entonces nos está diciendo, Dios nos está diciendo: hay que corregirlos con varita. El problema es, si no está el carácter sano, el de un papá, va a terminar torturando a sus hijos. Y los hijos hay que tenerlos con cuidado, son herencia de Dios. Ellos van a crecer un día, y entonces cuando crezcan un día van a reclamar, le van a pegar. La corrección tiene que ir acompañada de disciplina. Entonces, si usted cogió la varita, la historia no termina ahí. Usted se propone una meta de cuántas varitas le va a dar, cuánto tastas o cuánto pau le va a dar
en dónde le va a dar. No le vaya a dar en la nuca. Coja la colita del niño y pégale la colita. Mire, a mí cuando lo del incendio, ustedes se acuerdan que les he contado lo del incendio, que mi abuelita murió y yo aproveché. Todo lo de esa situación que mis papás pensaron lo peor y se tiraron a la puerta y mi mamá comenzó a gritar desde allá y todo, exageraron ahí la nota. Y entonces cuando entraron, mi papá se puso a llenar una olla de agua fría. O sea, no me torcía, puro milagro. Porque con ese calor, agua fría, y entonces me echó agua fría y me salvó. Fue que yo comencé a llorar. Ahí me salvó. Entonces él me iba a pegar encima del agua fría, me iba a pegar. Y mi mamá dijo, no, ya, él aprendió la lección y ya no me pegaron. Pues que las muendas de ellos eran tremendas. Algunas muendas eran pasadas de nota. Yo, cuando las profesoras de escuela dominical daban quejas a mis papás, yo les decía a las profesoras, pero si ustedes saben que me van a pegar, ¿por qué dan quejas? Y ella me decía, si sabe que le van a pegar, ¿por qué se porta así? Pero uno puede matar el corazón de un niño con una muenda. Con una muenda. Uno puede matar el corazón de un niño con una palabra, con una frase amenazante. Uno puede matar el corazón de un niño. Hay papás que dicen, a usted yo lo acabo, hoy lo acabo. ¿Alguien le dijeron eso? ¿Alguien lo ha dicho? No, gracias a Dios, esta es una nueva generación. Pero las generaciones anteriores, esa era una frase que, mejor dicho, le estremecía a uno el piso. O a veces uno se la ganaba en plena visita y uno por dentro, que no se vaya a la visita, que no se vaya. Pero hay frases que se dicen, frases de amenaza que se dicen, que matan el corazón de los niños. Y usted tiene que saber con qué palabras va a castigar a su hijo. Siempre es bueno contar hasta 10. ¿Ustedes no se acuerdan de Plaza Sésamo? Cuento lentamente y también deprisa y sin corta prisa. Cuento siempre más a prisa. ¿Sí lo vieron? No. ¿No lo vieron? No tenían televisor, algo. No me van a decir que sí. Esa generación de Plaza Sésamo con dinosaurios, ¿sí lo vieron? No. Pero es bueno contar a veces. ¿Y qué tal si usted no cuenta, sino usted se acuerda de un versículo bíblico? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tal si usted recapacita antes de un castigo y usted, antes de ese castigo, usted explica el porqué del castigo? Eso sería más pedagógico, ¿no? Y usted coge la varita y tas. Y luego del tas viene la disciplina. ¿Qué va a pasar después del tas? Claro, el niño va a llorar, la niña va a llorar, porque si usted no le aprende a dar tas a su hijo, entonces se va a convertir en un hijo o en una hija consentidos. Y el hijo consentido, dice la Biblia, que avergüenza a su madre. ¿Alguna ha sido avergonzada aquí? No se levanten la mano. Las consentidoras. No, eso no pasa aquí. Así una, hermana, ¿y por qué? Todos miren. Tranquila, no. Sí, claro, uno es dado a eso, ¿no? A consentir demasiado, y ellos provocan vergüenzas. Pero cuando usted corrige, da el tas, es necesario que usted ponga la disciplina. Recuerde esto, que cuando usted habla tiene que haber estos 3 ingredientes: exhortación, consolación y edificación. Y lo que hace la disciplina es
exhortar, consolar y edificar. ¿Qué tiene que hacer el niño después de una muenda? ¿Tirar la puerta? ¿Romper los cuadernos? ¿Llamar a escribirle a sus amigos? ¿Qué tiene que hacer el niño después de una muenda? Para eso están los principios, y usted va a los principios que usted negoció al principio de su matrimonio. Usted va a los principios y usted sabrá qué tiene que hacer el niño después de un tas-tas. Tiene que orar, tiene que meditar, tiene que sacar un resumen de la muenda. ¿Cuál fue la lección aprendida después del tas-tas? Eso el niño tiene que saberlo y tiene que saber decirlo. El niño tiene que acomodar sus ideas después de que pasó la crisis, para que todo vuelva a su normalidad. Cuando dice consolación, entonces cuando el niño ya hizo, después del tas-tas, ya hizo la tarea disciplinaria, entonces el papá vuelve a abrazarlo, como hace Dios con nosotros. ¿Cuántos se han sentido disciplinados por Dios? Pues se levanten la mano todos los disciplinados por Dios. ¿Sabe qué? Esa es una de las muestras del amor de Dios, porque un papá que no corrige a su hijo lo está menospreciando. Y cuando Dios nos corrige, usted se da cuenta que Él nos consuela y también nos edifica. Luego el abrazo del Señor es, wow, impresionante. La Biblia dice, por un momento fue mi ira, pero mi misericordia es grande. ¿Cierto? A veces sentimos la ira de Dios sobre nosotros. A veces sentimos el señalamiento de Dios, el ceño fruncido de Dios. Pero luego viene el abrazo de Dios. Y muchos de estos niños que están allí adentro, o niños que están aquí afuera, muchos de estos niños necesitan que nosotros como padres lleguemos a ellos y sepamos abrazarlos, y sepamos, si hemos cometido errores, sepamos pedirles perdón y abrazarlos y entender que no podemos abusar de la autoridad que el Señor nos ha dado como padres. Ellos tienen que multiplicarse. Ahora aparecen los roles en los niños. Y esos roles, entonces, nosotros los vamos poniendo porque son principios. Tú vas a aprender a tender la cama. Tú vas a aprender a lavar los platos, los utensilios. La loza. Claro. Tú vas a aprender a lavar la loza. Tú vas a aprender a trapear. A mí me enseñaron a trapear. Era parejito de lado a lado. Porque uno coge y trapea, ¿no? Todo bravo. Y eso queda todo parchado. No, es de lado a lado. Y los niños tienen que ir aprendiendo a hacer oficio, ¿cierto? No se les va a quitar nada. La Biblia dice: la varita no va a matar a nadie. No va a matar a nadie. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad delante del Señor. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a proyectar? ¿Hasta dónde queremos nosotros que ellos lleguen? Es que yo sé que uno los ve pequeñitos, cabezoncitos o grandes, y uno dice: ¿cómo pegarle a esto? ¿Cómo le pego? ¿Cómo disciplino yo una cosita así? ¿Se acuerdan del chiste ese de cuando las mamás tienen el bebé y que yo me lo como? Pero que ya es grande, y yo, ¿por qué no me lo tragué? ¿Cierto? Pero, o el de Eduardo, ¿se acuerdan del de Eduardo? No. Que están en el supermercado y el niño llora y grita y se tira y vele, y el papá con el carrito: tranquilo, Eduardo, tranquilo, Eduardo. Y otra vez el niño y vele, y esas pataletas así en pleno supermercado: y tranquilo, Eduardo, tranquilo, Eduardo. Y ya en la caja, entonces una señora le dice: uy, señor, yo lo admiro a usted, ¿cómo le habla a ese hijo? No, señora, Eduardo soy yo. Pobre Eduardo.
Avergüenzan a sus padres. Pero es que aparecen los roles, mientras que se va educando al niño, aparecen los roles. Usted no puede tratar a un niño igual que como trata a una niña. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cierto? No puede tratar a un niño igual que como trata a una niña. A la niña yo doy gracias al Señor porque mire, yo le pedí y nosotros le pedimos, con mi esposa le pedimos al Señor niñas. Porque yo pensaba en mí. Me decía, tantos golpes de la vida. Tanto. Y yo decía, no, ni niño, no. El Señor me castiga por ahí con eso. No. Yo dije, Señor, niñas, por favor, niñas. Y me regaló 2 niñas. Eso fue una bendición tremenda, saber que eran niñas y era la petición de mi corazón, niñas. Igual si hubiera llegado un niño, pues hubiera aceptado, porque... Pero niñas, me regaló niñas. Y yo no las puedo tratar a ellas como se tratan a los niños. Por ejemplo, todos ustedes son hijos míos, todos mayores que yo, pero son hijos míos. Y yo oro al Señor por ustedes y le pido al Señor y los aconsejo y los acompaño, los abrazo, los molesto, les hago bullying, me hacen bullying, de todo. Es como una casa, en la iglesia Tierra Santa es como una casa. Pero yo no puedo tratar a las mujeres igual que como trato a los hombres. Porque se imagina yo el sábado pasado cuando Felipe estaba en ese ejército, que él saliera y yo secándole las lágrimas. Ya no lloré. Casi, pero menos mal que la pastora estaba, ¿no? Para hacer eso. Pero cuando usted tenga una parejita de niño y niña, usted tiene que saber que el niño se trata diferente a como se trata a la niña. No es que usted le ponga todos los oficios a la niña, ¿no? Los dos van por igual. La corrección y la disciplina va por igual. Pero sus palabras, su trato, sus ademanes para con una niña son diferentes a los ademanes y el trato para un niño. Para que los dos tengan su identidad. ¿Cuántos quieren que los niños crezcan con identidad? Amén. Una identidad clara. Cada uno de los dos tiene que saber cuál es su identidad. Lo otro que tiene que aparecer a medida que usted los va corrigiendo son sus obligaciones. Repita conmigo, obligaciones. Usted no puede poner una carga sobredimensionada en los hombros de sus hijos. Sus hijos no pueden reemplazar la responsabilidad de los padres. Usted no puede poner a criar a sus hijos mayores a los hijos menores. Usted tiene responsabilidad y sus hijos tienen un rol y ellos deben cumplir ese rol. Usted no puede poner a trabajar a sus hijos. Es que no me alcanzó el sueldo, toca llevarlo allí al semáforo. No, usted no los puede poner a trabajar. Porque usted es el responsable, usted es el proveedor de su casa. Usted es el que se tiene que preocupar porque ese hijo tenga lo necesario. Yo creo que nos toca dejar ahí porque nos toca bajar. Pero hoy vamos, ¿no? Pero sí quiero ponerles una tarea para hoy. Y es sanar el corazón de sus hijos. Abrace a sus hijos, consienta a sus hijos, pero también que ellos sepan que usted tiene autoridad, que usted tiene la obligación en favor de ellos de mostrarles de vez en cuando una varita. Y que ellos no le tengan tanto miedo a la varita como para pensar que van a morir cuando usted saca la varita. Que ellos sepan que la disciplina la necesitan para que sus vidas sean proyectadas mucho más lejos de lo que usted fue proyectado en su niñez. Que estos niños al salir de este lugar, estos niños que están aquí en el salón y los niños que están aquí entre nosotros,
sepan cuánto usted les ama, cuán importantes son esos niños. Usted no le debe nada a sus hijos, pero sí tiene una responsabilidad muy grande con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento, por favor.